Lázaro Cárdenas del Río fue un político y militar mexicano que su sexenio duró de 1934 a 1940. Lázaro Cárdenas del Río nació en Jiquilpan, Michoacán, el 21 de mayo de 1895. Cárdenas fue un militar y político mexicano que creó el Partido Revolucionario. Este líder ha sido de los presidentes más prestigiosos y más importantes en la historia de nuestro país. Este líder mexicano también creó instituciones educativas y culturales como el Instituto Politécnico Nacional, la Escuela Nacional de Educación Física. Este líder también consideró que el motor de la producción agraria debería ser ejido y dar, reitero, a la necesidad de apoyarlo al crédito de la infraestructura. Cárdenas ha sido de los presidentes que más ha apoyado la flora y fauna de nuestro país, específicamente en el campo. Cárdenas también fue uno de los presidentes que más apoyó a la pobreza y ese tipo de cosas sobre las necesidades humanas. Lázaro Cárdenas creó el Banco Nacional de Crédito Ejidal. Manuel Ávila Camacho fue un político y militar mexicano y su sexenio duró de 1940 a 1946. Manuel Ávila Camacho nació en Teciutlán, Puebla, el 24 de abril de 1897. Durante su presidencia fue apodado como el presidente caballero. Esto fue debido a que él se comprometió en sus propuestas a promover la libertad de culto del país. Ávila Camacho, durante su administración, completó la transición de liderazgo militar, terminó con el anticlericalismo de las confrontaciones de México, revirtió el impulso a la educación social, restableció una de las relaciones más importantes laborales con Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Decretó la ley del Seguro Social. Al mismo tiempo que decretó la ley del Seguro Social, también creó el Instituto Mexicano del Seguro Social y diversos centros hospitalarios alrededor del país. Específicamente como el Hospital Infantil de México y el Instituto Nacional de Cardiología. Ávila Camacho fue uno de los presidentes que más apoyó las necesidades a la sociedad y la pobreza. También el general Manuel Ávila Camacho fue el primer presidente en poner la piedra en Cristo Rey. Y por último, Manuel Ávila Camacho falleció el 13 de octubre de 1955. Miguel Alemán Valdés fue un abogado, empresario político mexicano y su sexenio duró de 1946 a 1952. Miguel Alemán Valdés nació en Sayula, Veracruz, el 29 de septiembre de 1900. Miguel Alemán fue un abogado, empresario y político mexicano que durante su periodo el país aumentó considerablemente su red de carreras, sus vías férreas, sus obras públicas y se mejoraron los sistemas de riego y creció el reparto agrario. También se favoreció bastante a la inversión privada. La administración de Miguel Alemán durante su gobierno se caracterizó por la creación de la ciudad universitaria y la industrialización de México. Miguel Alemán fue un miembro de las Academias de la Lengua en México, en España, en Colombia y en Nicaragua. Miguel Alemán recibió un grado de doctor honoris que fue causada por varias universidades nacionales y extranjeras. Adolfo Ruiz Cortines. Él fue un político mexicano que llegó a ser presidente de la República entre 1952 y 1958. Su magnato significó un giro progresista frente a la orientación más conservadora en sus dos inmediatos predecesores en el cargo. Se impulsó la educación, la sanidad pública y también se concedió el derecho del voto hacia las mujeres. Durante su gobierno, Adolfo Ruiz Cortines logró realizar bastantes cambios en el país,
Como presidente, aumentó la rapidez con la que se realizaba el reparto agrario, dándole oportunidad a más campesinos para trabajar en la tierra. Mejoró notablemente la calidad de vida en las poblaciones rurales como urbanas. También logró establecer precios más seguros para el sector agrícola y con ello aumentó también la producción. Él fue uno de los principales representantes en la lucha contra el paludismo, logró incrementar la producción de petróleo y se enfocó en mejorar la educación pública, entre otras cosas. Su ideología bastantemente se centraba en las ideas del Partido Revolucionario Industrial, el cual era una mezcla de pensamientos que tenían ideales de izquierda. Adolfo López Mateos fue un bibliotecario y profesor de literatura hispanoamericana que inició su carrera con un trabajo en la ONU. Fue elegido como senador federal en 1946 y más tarde fue elegido como el secretario general del Partido Revolucionario Institucional. El presidente mexicano que logró ampliar el desarrollo industrial y la reforma agraria también fue él. Como presidente nacionalizó las compañías de electricidad, por ejemplo, creó la Comisión Nacional de Libros de Textos Libres y promovió la creación de museos como el Museo Historial Natural y el Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México, al declarar la filosofía política como dejada dentro de la Constitución. López Mateos fue el primer presidente político de izquierda en ocupar la presidencia después del expresidente Lázaro Cárdenas. Como ministro del Trabajo, Adolfo López Mateos fue hábil en la mediación de disputas y ayudó a redactar el Tratado de Trabajo Migratorio entre los Estados Unidos y México. Aunque las acusaciones de corrupción nublaron su mandato durante más de 6 años como presidente, López aumentó la industrialización, amplió las leyes de reforma, intensificó la intervención estatal en la economía, se embarcó en importantes programas de la salud pública e inició la campaña contra la analfabetización. Durante su gobierno se realizaron una gran rama de reformas sociales. La reforma agraria, por ejemplo, también bastantes otras, y se lanzaron campañas de salud pública para combatir enfermedades como la polio, la malaria y la tuberculosis. El tifus, la viruela y la fiebre amarilla se erradicaron y la malaria se redujo considerablemente. Díaz Ordaz fue un político mexicano reconocido porque gobernó entre los años 1964 y 1970. De su participación como presidente y su gobierno se recuerda actualmente el 2 de octubre de 1968. El 2 de octubre nunca se olvida, básicamente porque hubo un atentado bastante trágico que se le llamó la matanza de Tlatelolco. Unos estudiantes hicieron una protesta en la plaza y el gobierno mandó a la milicia para matar a todos los estudiantes. Lamentablemente hubieron bastantes muertes y también heridos. Gustavo Díaz Ordaz fue un hombre que trabajó por la política mexicana desde diferentes puestos, pasando como senador, secretario y miembro del Partido Revolucionario Institucional, que es conocido como el PRI. Mantuvo muy buenas relaciones entre Estados Unidos y México, que eso les ayudó bastante al gobierno mexicano. Se esforzó para mantener adecuadas relaciones con inversionistas extranjeros para obtener mejores beneficios para el país. Su gobierno reformó el impuesto la renta, llegando a convertir este más bajo que existía en Latinoamérica. El impuesto sobre la renta se caracterizó por englobar los ingresos de las personas jurídicas y naturales. Se determinó un régimen de deducciones y unió los presupuestos de organismos que estaban descentralizados. Su pensamiento estaba enfocado más en aumentar las capacidades económicas del país, tanto con la parte interna y externa. Pero dentro de su pensar no se preocupó en sí
tanto por el país. Basó su pensamiento en la idea de reprimir cualquier tipo de protesta que pudiese darse en su contra. Estaba dispuesto a matar con tal de conseguir su anhelado bienestar de la República. Luis Echeverría Álvarez nace el 17 de enero de 1922 y muere el 22 de julio de 2022, siendo candidato del partido PRI. Empieza su sexenio en 1970 y termina en 1976. Luis Echeverría empezó como secretario auxiliar del presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en 1946. Cuando López Mateos cae en la presidencia, nombra Echeverría subsecretario de Gobernación. Cuando empieza el movimiento estudiantil en 1968, Echeverría intenta deslindar al presidente Díaz Ordaz de su responsabilidad por la intervención del ejército reprimiendo a los estudiantes. En esa conferencia de prensa, Echeverría dijo haber solicitado él mismo, junto con el jefe del Departamento del Distrito Federal, la intervención del ejército, de modo que Echeverría declaró haber cometido un acto ilegal. En 1969 se le designa como candidato a la presidencia por el PRI. Durante su gobierno reprimió movimientos estudiantiles y se deslindó de lo sucedido en la matanza de Tlatelolco. Realizó una estrategia de terrorismo de Estado, de nuevos saqueos, agresiones, etc. Se dio a la primera crisis económica después del milagro mexicano. También durante su gobierno se abandonó el tipo de cambio fijo, que existía desde 1954, de 12.50 pesos por dólar. Al final de su sexenio llegó a los 25.50 pesos por dólar. La deuda externa aumentó de los manejables 6.000 millones de dólares que había heredado Díaz Ordaz a más de 20 millones. Echeverría decretó la prohibición prácticamente de todo tipo de música de rock grabada por grupos nacionales. A esto se le conoció como el abanderazo, y finalmente enfrentó cargos por genocidio debido a la matanza de Tlatelolco. José López Portillo nace el 16 de junio de 1920 y muere el 17 de febrero de 2004. Su sexenio toma lugar de 1976 a 1982. José López Portillo empieza su sexenio en 1976. Su proyecto de gobierno se divide en 3 partes: 2 años de recuperación, 2 de consolidación y 2 de crecimiento acelerado. Pero unos días antes de entrar en funciones se realizó una de las devaluaciones más severas que el país hubiese vivido hasta esas fechas. Durante su gobierno hubo descubrimientos de nuevos yacimientos en Chiapas, Tabasco y de la rica sonda de Campeche. Catapultó a México como primer exportador de crudo, lo que permitió que el Producto Interno Bruto se elevara un 8% anual y que la tasa de desempleo se redujera en un 50%. Culturalmente hablando, López Portillo realizó esfuerzos desde su investidura para desaparecer el Instituto Nacional de Bellas Artes, por considerarlo burocratizado e incapaz. En 1977 comenzó el restablecimiento de las relaciones diplomáticas de México con el régimen encabezado por el rey Juan Carlos I y presidido por Adolfo Suárez. Se multiplicó la deuda externa ante el aumento de la tasa de interés y también el peso fue tardíamente devaluado alrededor de un 400%. En su último informe de gobierno tuvo que avisar del caos económico que había, pero culpó a los banqueros por esto. Miguel de la Madrid nace el 12 de diciembre de 1934 y muere el 1 de abril de 2012. Su sexenio duró de 1982 a 1988. De la Madrid entra en funciones en su presidencia en 1982 y se enfrenta al resultado de la crisis económica heredada de la presidencia de López Portillo. La inflación subió un promedio de 100% cada año. El empleo informal creció alrededor de 20% entre 1983 y 1985. Ante la severa crisis económica, se alcanzó el 3.100% de la devaluación del peso. De la Madrid y el Procurador General Sergio García Ramírez intentaron reformar el Código Penal del Distrito Federal para despenalizar el aborto durante el primer trimestre de embarazo, por falla de métodos anticonceptivos, alteraciones fetales y embarazo producto de violación, preautorización médica y en un centro hospitalario. La reacción de su gobierno ante el terremoto de 1985 fue muy lenta e inadecuada, lo cual hizo que fuera la población la que tomara el liderazgo en la organización de las labores de rescate de víctimas y cuerpos entre los escombros, y esto es lo que más se recuerda y se critica de su gobierno. Carlos Salinas de Gortari nace el 3 de abril de 1948, su sexenio toma lugar de 1988 a 1994. Salinas empieza como secretario de Programación y Presupuesto en el gobierno de Miguel de la Madrid. Posteriormente fue postulado candidato por el PRI en 1987. Durante su gobierno se dieron importantes cambios económicos, entre ellos firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte,
privatización masiva de empresas estatales, incluida la banca, y la implementación del Programa Nacional de Solidaridad. Además, se restauraron las relaciones Iglesia y Estado. Se le considera el expresidente mexicano menos popular. En 1982, el pago anual de intereses de la deuda externa de México era de $14,000 millones. Entre 1983 y 1988 se destinó casi el 7% del Producto Interno Bruto para su pago. También al inicio del sexenio de Salinas, el monto de la deuda era del 45% del Producto Interno Bruto. Ernesto Zedillo Ponce nace el 27 de diciembre de 1951 en la Ciudad de México y su mandato duró 6 años, que fue de 1994 a 2000. Cabe aclarar que fue el último presidente del partido PRI. El sexenio de Ernesto Zedillo Ponce duró de 1994 a 2000. Cabe aclarar que fue el último presidente del PRI. Es un economista y político mexicano que se desempeñó como presidente del 1 de diciembre de 1944 al 30 de noviembre de 2000. Este fue el último presidente por parte del PRI, que desde 1929 no se había perdido del poder. A las pocas semanas de entrar al poder, ocurrió una de las mayores crisis económicas, de la cual le echó la culpa al presidente anterior. Zedillo resolvió este problema por medio de 2 préstamos a Estados Unidos, por un total de $200 millones, logrando que el resto de su ciclo presidencial se viera una recuperación del empleo y una sana administración de la economía mexicana. Al parecer, por los cambios del sistema económico que permitieron estabilidad económica relativa en el sexenio siguiente. Y sin olvidar que siempre tenía como 10 kilos de gel en el cabello. Vicente Fox Quesada nace el 2 de julio de 1942 en la Ciudad de México y fue el primer presidente después de 70 años que gobernaba México, no siendo del partido PRI, siendo del partido PAN. Vicente Fox Quesada gobernó de 2000 a 2006, empresario y político mexicano. Los días de su gobernamiento fue del 1 de diciembre de 2000 al 30 de noviembre de 2006. En el sexenio de Fox se implementaron políticas sociales tales como becas estudiantes de escasos recursos de nivel primaria y secundaria, preescolar, maternal y apoyo económico a familias marginadas. Él fue el primer presidente ganador de la presidencia después de un periodo de 70 años gobernado por el PRI. Más de 10 presidentes pasaron durante esos 70 años. Modificó la ley de contracciones y pensiones del Seguro Social. Al inicio de la presidencia empezó a usar traje y que antes siempre usaba ropa vaquera, pero le dejó su toque, lo cual era un traje y sus poderosísimas botas vaqueras de Vicente Fox. Felipe Calderón fue un abogado y político mexicano, el cual desempeñó su labor como presidente del año 2006 a 2012. Felipe Calderón nació el 18 de agosto de 1962 en la ciudad de Morelia, Michoacán. Felipe Calderón hizo de la reforma migratoria una de sus principales prioridades en su presidencia. En el 2008, él y el Congreso mexicano aprobaron un proyecto de ley que despenalizaba la inmigración indocumentada a México. El comienzo de su sexenio empezó de una manera muy fuerte, ya que se caracterizó por los operativos contra el narcotráfico en México, principalmente en Guerrero, Michoacán, Baja California, Nuevo León y Tamaulipas, así como la decisión de extraditar a los principales capos detenidos, que influían en el reacomodo de los cárteles de la droga. En la administración de este presidente, llevó a México a los niveles de Producto Interno Bruto más altos que ha estado. El alza de los precios del petróleo favoreció el crecimiento económico mexicano y deparó un fuerte incremento de los ingresos del Estado. En abril de 2009, México se convirtió en el primer país beneficiario de la línea de crédito diseñados para el Fondo Monetario Internacional, FMI, para ayudar a las economías mundiales afectadas por la crisis global. Un dato curioso de este presidente es que en sus discursos su ceja no podía ocultar su uso de Botox, ya que se le levantaba involuntariamente. Y para finalizar esta lista, finalizaremos con Enrique Peña Nieto, el cual fue un abogado y político mexicano que se desempeñó como presidente de 2012 a 2018. Enrique Peña Nieto nació el 20 de julio de 1966 en Atlacomulco. Con la candidatura de Peña Nieto, el PRI pretendió dotarse de una imagen de renovación y modernidad. Esta alejada de los lastres de corrupción y opacidad informativa que habían propiciado su derrota electoral en el año 2000. Esta a manos del PAN con Vicente Fox. La medida en que el sexenio de Peña Nieto se caracterizó fue por su total continuidad con el modelo de capitalismo que se implantó desde mediados de los años 80.
En un ámbito cultural, Enrique Peña Nieto hizo la realización de 4.4 millones de actividades artísticas y culturales, junto con la creación de 13 nuevos museos, apoyo a 341 proyectos de infraestructura cultural y una entrega de 18.500 becas y estímulos a creadores mexicanos. La intención de concesionar toda la producción, distribución y venta de todos los combustibles en México también fue una de las acciones en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Este presidente tenía proyectado un aeropuerto y que se igualaba a los de primer mundo, el cual fue cancelado, pero eso ya es un tema aparte. En sus discursos, Enrique Peña Nieto también se caracteriza por un copete que siempre lo tenía muy en alto y por el rumor de que fue su atractivo lo que lo llevó a la presidencia realmente.